Buenas noches y en primer lugar gracias Joaquín Lisón por haber hecho esta película, por el acercamiento, ese acercamiento tan, no sé, tan amable hacia el Mar Menor. Yo no he vivido mi infancia en el Mar Menor, como mucha gente me habla, pero todo el mundo habla. Para toda la región de Murcia, el Mar Menor es algo muy querido, muy suyo, pero sobre todo a través de la infancia. Esa vivencia que ha tenido tantas niñas y niños a lo largo de su infancia en el Mar Menor, creo que marcan esa identificación de toda la región murciana con el Mar Menor, no solo de las personas que habitan su entorno. Afortunadamente hoy, y a pesar de las circunstancias en las que está el Mar Menor, sí soy un vecino del Mar Menor y sí puedo disfrutarlo. Y sí puedo irme cada tarde con mi barquito, mi marina, se llama el barquito ahí, a la isla de la Rondela, a ver el atardecer con los cormoranes, esos atardeceres tan bonitos que hemos visto ahí. Pero si mi presentación he querido llamarla SOS Mar Menor, es porque realmente la situación que vivimos es la de una situación de emergencia real. Empezabas la película con unas imágenes de la Sierra Minera, pero ahí lo que veíamos era unas montañas golpeadas, unas montañas ya laceradas por la actividad humana, en las que la naturaleza había sido ya destrozada. Y esa experiencia de la actividad minera que durante casi 100 años se ha tenido en la zona, particularmente las minas de la Unión y toda esa zona, podría ser bastante un preludio y un anuncio de lo que puede pasar con el Mar Menor. En esas minas llegaron las compañías mineras, empezaron a desarrollar una actividad, dieron trabajo a muchísima gente, que dejó allí lo mejor de su vida, que dejó allí su muerte. Muchos mineros murieron. Los cantos mineros, los cantos de las minas, los cantes de las minas están llenos del recuerdo de esos accidentes y de ese sufrimiento minero. Y eso dio mucha riqueza a compañías, la mayoría compañías de fuera, compañías que ni siquiera eran compañías murcianas ni compañías españolas, y que así como fueron, destrozaron aquello y se largaron, y nunca más se ha sabido de ellas. Nunca han asumido ninguna responsabilidad. Allí está la Sierra Minera, tirada, abandonada. Cuando uno sube el Monte de las Cenizas, tiene dos paisajes. A la derecha ve la Sierra Minera totalmente destruida. Durante unos años se extrajo toda la riqueza que tenía la tierra y se dejó ahí. Y una bahía, la bahía de Portmán, desaparecida, colmatada por 8 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Una bahía entera desaparecida. Y mira a la izquierda y ¿qué ve? Una franja de 17 kilómetros de unas dunas que eran una maravilla de la naturaleza, que habrían sido una maravilla admirada por todo el mundo, llenas de edificios. Y dividiendo el mar Mediterráneo del Mar Menor. Y cuando uno mira el Mar Menor, esa belleza impresionante del Mar Menor, que te golpea por su belleza, y sabes lo que está pasando dentro, y sabes de la hipoxia, de la falta de oxígeno que están viviendo los peces, toda la fauna marina del Mar Menor, y sabes de la desaparición de los caballitos de mar, del hipocampo, que antes se contaba por millones y ahora no sé si habrá decenas, y sabes de lo que está pasando allí, dices, ¿cómo se pueden ver tantos desastres medioambientales juntos? Joaquín Araujo lo decía, miremos la naturaleza nos da señales, muchas señales, nos dice lo que está pasando, nos dice lo que va a pasar. ¿Por qué no actuamos? ¿Es por falta de conocimiento? No, es por intereses. Los mismos intereses que destrozaron la Sierra Minera, que colmataron la bahía de Portmán, que envenenaron toda aquella zona, la codicia,
que había detrás de esos intereses son los mismos que están destrozando el Mar Menor. 8.000 hectáreas de regadío ilegal, cientos de desaladoras ilegales que siguen operando a pesar de estar denunciadas por la Confederación Hidrográfica, a pesar de estar denunciadas, incluso selladas por la Guardia Civil. Siguen funcionando, siguen vertiendo todos sus residuos al Mar Menor, y otros tantos miles de hectáreas legales que pudieron dar su fruto en su tiempo, pero que ya no tiene sentido, porque aquello ya se ha agotado. Esa actividad económica ya se ha agotado, como se agotó la actividad de las minas, y no quisieron verlo antes de tiempo y acabaron colmatando la bahía de Portmán, y no quieren verlo ahora y acabarán colapsando el Mar Menor. Por eso yo digo SOS Mar Menor, una llamada de alarma, de urgencia sobre lo que allí está pasando. Y observo que hay acuerdos, observo que hay muchos acuerdos sobre lo que hay que hacer. El propio gobierno de España, muy seriamente, está invirtiendo 490 millones. Un sinfín de medidas. Yo he leído una por una todas las medidas que ha planteado el gobierno de España para hacer en el Mar Menor, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y me han encantado todas esas medidas y me han parecido necesarias, y además tienen una dotación económica. Incluso cuando me leo las medidas que tiene el gobierno regional, también veo medidas importantes e interesantes a desarrollar, y hay acuerdo en las medidas. Hay acuerdo en lo que hay que hacer, pero en lo que no hay acuerdo es en lo que no hay que hacer, en lo que hay que dejar de hacer. Y el campo de Cartagena no era un regadío, y la cultura agraria de Cartagena no es el regadío, no es la agricultura intensiva, es otro tipo de actividad agraria, diferente, menos intensiva. Eso no ha sido la cultura tradicional. Allí había un desierto, y de un desierto se ha hecho un vergel, una maravilla de la técnica. En 40 años se ha hecho un vergel impresionante, gracias al trasvase, gracias al agua que han aportado otras comunidades allí, se ha conseguido hacer un vergel y se ha conseguido producir alimentos de manera intensiva y distribuirlos por toda Europa. Pero esa actividad también ha acabado haciendo daño. Ha hecho daño a un acuífero. El acuífero cuaternario es un acuífero que está dañado, está sobredimensionado, sus aguas están nitrificadas. Es un acuífero que ya está desde el punto de vista natural colapsado, y ahora está colapsando el Mar Menor. Y es hora de pensar en otro tipo de actividad. Y mientras no se asuma seriamente que hay que dejar de hacer ese tipo de actividad intensiva y cambiarla por una agricultura diferente, por una agricultura ecológica, por una agricultura menos intensiva, abandonar la ganadería intensiva también, que se está incrementando incluso después de la Dana del 2019, de la que habla la película, se han incrementado las granjas porcinas, que acaban llevando todos sus residuos al Mar Menor. Bueno, esas son las actividades que hay que dejar de hacer. Y se dirá, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? La película tiene una mirada muy interesante, porque es como la inacción, el no defender el Mar Menor, pone en peligro unos puestos de trabajo ya existentes. Es lo mismo que pasa con el cambio climático. El no actuar frente al cambio climático está llevando a la destrucción de miles de millones de empleos. Desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a la que yo he pertenecido como director y su representante en España durante los últimos 10 años, hemos estudiado cómo el deterioro de los ecosistemas ha acabado incidiendo en el empleo, sobre todo en la actividad primaria, de manera que se ha perdido en horas de trabajo el equivalente a 82 millones de empleos al año. Y eso va a seguir existiendo mientras se deteriora la naturaleza. Esa situación de ficción, de este pobre hombre, de este pescador que se tiene que ir con su niña Sofía a Canadá a buscarse la vida, hoy sucede en millones y millones de personas en el mundo,
porque ese deterioro de la naturaleza acaba afectando al empleo. Entonces, cuando se dice que no se puede tocar lo que hay, que no se puede cambiar la agricultura intensiva porque se pueden perder los empleos, se está engañando sobre los empleos que ya se están perdiendo. Claro que hay que pensar en el empleo, claro que hay que pensar en que esa transición entre la actividad económica que hay ahora y la que tendría que haber mañana, hay que hacerla bien para que si se pierden unos empleos, que se pueden perder unos empleos porque abandonar una actividad significa dejar unos empleos, se ganen otros en otra actividad. Por supuesto que sí, pero la agricultura ecológica, por ejemplo, genera más empleos que la agricultura intensiva y tiene unas posibilidades también de ser bien recibida en la propia región de Murcia, en España, en Europa. Por supuesto que tiene posibilidades. Es cuestión de pensar, es cuestión de actuar en el medio y en el largo plazo. Es cuestión de que las autoridades piensen no en los intereses actuales de las compañías actuales, que son las que mandan y que son las que influyen sobre sus decisiones, sino en los intereses de la naturaleza. Como dice Teresa Vicente ahí en la película, en la naturaleza está la base de la existencia, la base de la vida, y por lo tanto la base de nuestra vida, la base de nuestra sociedad y la base de nuestras relaciones. Por lo tanto, las autoridades tendrían que pensar en la naturaleza, defender la naturaleza, tendría que pensar en el medio y en el largo plazo y ser valientes y tomar las decisiones que tienen que tomar, que pasan sobre todo por una reconversión profunda, radical y urgente de la agricultura y de la ganadería intensivas. Mientras eso no se haga, el Mar Menor estará en peligro. El Mar Menor podrá colapsarse y el Mar Menor acabará colapsándose. No es el primer ecosistema que lo hace. Ya tiene vecinos, la bahía de Portmán, la Sierra Minera, las propias dunas que constituyen la Manga, que se han muerto como espacios naturales y que han sido deteriorados por la acción humana. Hay muchos ejemplos internacionales, hay muchos ejemplos en Estados Unidos de cómo los nitratos y todos los productos de la agricultura han acabado arruinando y llevando a la ruina a la naturaleza y a la actividad económica en la desembocadura de los grandes ríos. Hay muchísimos ejemplos, no es algo que no sepamos, por lo tanto se trata de actuar. Ahora el Mar Menor va a tener una nueva figura de protección. En pocos meses se hará realidad una ley derivada de la iniciativa legislativa popular que recogió más de 600.000 firmas para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, ¿qué es lo que va a hacer esta ley? Por sí mismo no va a resolver los problemas, pero puede ser una herramienta añadida, una herramienta que permita que de verdad el resto de figuras que ya existen, porque hay 4, 5, 6 figuras de protección del Mar Menor que ya existen, se puedan llevar a cabo en toda su amplitud. Incluso va a facilitar crear figuras nuevas. SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, que es la sociedad ecológica más antigua que existe en España y que forma parte del movimiento internacional SEO BirdLife, que tiene millones de personas adheridas. SEO BirdLife está defendiendo que para el caso de la península a determinados humedales como son Doñana, la Albufera de Valencia y el Mar Menor, que es la principal laguna salada de Europa, se les considere ecosistemas en riesgo de extinción. La ley que va a dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Una declaración del Mar Menor como ecosistema en riesgo de extinción y una acción decidida de la sociedad todavía pueden salvar el Mar Menor. Pero cada día el peligro está más cercano, cada día es más difícil, se necesita actuar con urgencia. Gracias por haber hecho la película, porque esta película llama la atención y llama la atención desde una perspectiva muy humana sobre eso que se está viviendo, porque necesitamos llegar a todos los corazones, necesitamos llegar a todas las personas para evitar ese colapso.
Soy todo ello. Gracias. Bueno, mejor damos ahora un poco paso, que comente un poco Joaquín Bisson y ya pasamos mejor a las preguntas de forma conjunta, ¿vale? Bueno, yo voy a ser breve para poder entrar en el debate pronto. Aprovechar la presencia de Joaquín Nieto. Es todo un honor tenerlo con nosotros. Básicamente, para que os podáis hacer una idea, la película se inicia cuando nos llega la noticia de la mortandad de peces, el 13 de octubre, y nos vamos para allá a comenzar a visibilizar toda la problemática. Lo hemos llamado cine de urgencia. Es un cine que no espera financiar, digamos, su producción, sino que se lanza al vacío, a modo de activismo cinematográfico, a leer y a visibilizar la problemática que había, tanto ecológica como social. Y nos gusta decir que esta película de alguna manera la ha hecho ese paisaje, la ha descrito ese paisaje y nos la ha contado ese paisaje. Sus personas, la naturaleza, el medio ambiente, ese gran ecosistema donde también están incluidas las personas, sus oficios antiguos, tradicionales, los presentes, todo ese gran conjunto de información de este paisaje, de alguna manera nos ha dicho cómo llevar a cabo esta película. Incluso hablar de migración, hablar de refugiados climáticos, o en este caso por causa medioambiental, también no lo estaba casi que diciendo al oído este paisaje que en el 2019, cuando somos de Murcia, vivimos a 50 kilómetros, cuando llegamos, aún los pescadores nos decían que estábamos quizá ficcionando demasiado. Hoy en día esos pescadores nos dicen que sí, que están a punto de vender su barco y quizá tengan que emigrar, ¿no? Entonces, bueno, aquellas personas que viven en torno a la laguna, que son las que lo están viviendo en primera persona, los niños que están viviendo estas inundaciones, estos peces muertos en sus playas, pues para nosotros ha sido, pues eso, entrar en una zona desastrosa de manera urgente e intentar, pues, poner un granito de arena desde la perspectiva, pues eso, de creación, porque como bien decía Joaquín, el crear emociones, pues creemos que hoy en día también puede ser una herramienta, porque parece ser que hasta que no nos cae el techo de nuestra casa no nos vamos a levantar del sofá. Y las emociones creemos que sí, que pueden al menos, no sé, crearte como pequeñas reacciones, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la aportación que hemos hecho con esta película y una herramienta a disposición, pues eso, de la sociedad que entendemos que está reaccionando, pero que también está adormecida. Nuestros políticos están adormecidos, o no nos dicen realmente lo que está sucediendo. La sociedad ahora mismo está, en su gran conjunto, está viviendo una gran confusión, creemos, nosotros mismos también, y por eso tener a personas como Joaquín Nieto, pues es todo pues una oportunidad de escuchar cosas con claridad, ¿no? Así que nada, yo ya paso la palabra o a Joaquín o al público. Yo felicitarte por la película. Tengo la suerte de ser de allí también, lo que pasa es que estoy 20 años trabajando aquí en Madrid. Y la verdad es que como la película toca familia, toca relación, toca hija, toca madre muerta, toca un padre desahuciado por el empleo, toca emigración, toca cambio climático, toca vecinos, toca escuela, toca construcción, toca todo. Yo no sé cómo fuiste capaz de hacer la película, como tú dices, de urgencia y yo precisamente es que en la noche de la lana llegué a La Manga, precisamente, y luego fue cuando vi el desastre que salí de aquí ese día, y el día 12 de octubre estuve comiendo con mi familia, que nos juntamos de vez en cuando, y el día 13 pues empezó todo el desastre, el día 14 todo aquello horrible. Pero me gusta la película porque como toca lo humano y toca el cambio climático, pero también es esperanzadora, ¿no? Porque ese agua más transparente, ese lodo que yo he visto
yo es que me he criado allí, ese lodo con los que antes veíamos, ¿no? A las personas que se echaban el lodo y se lo vuelven a echar, bueno, eso es un resurgir, es una llamada a la esperanza tremenda, y yo sinceramente te felicito por la película. Y luego, Joaquín, pues si es que hay que seguir moviendo conciencias, si es que es la única manera, ¿no? Y lo que tú decías, es decir, la primera imagen, ¿no? De la Sierra Minera, mi padre trabajó allí, y cómo ha quedado por Man y cómo sigue quedando todo, o sea, cómo lo hemos aprendido, porque así puede que termine el Mar Menor, ¿no? Pero yo veo que ha bajado a ver cómo diría yo, un poco la pasión, ¿no? De ver una movilización en la Asamblea Regional, que yo fui expresamente allí, donde se estaba movilizando todo el mundo. Ahora la cosa ya no está, bajo mi punto de vista, de la movilización, ¿eh? O sea, a lo mejor hay que mover desde lo emocional, no sé cómo hacerlo, porque yo tampoco soy un experto en esto. Y yo lo que sí veo es la desidia política que hay en la comunidad de Murcia y el morro que tiene. Y no hacer nada. O sea, desde el Algar hasta Cabo de Palos, que todo eso era agricultura de secano, trigo, avena, centeno. Este año han puesto eso, pero porque por la guerra de Ucrania, pero no por otra cosa. Y cómo se sigue en la Cota 120, que es la que va a desembarcar en los Alcázares y toda esa parte, pues eso sigue produciendo, y flotas de camiones, sacando camiones de lechuga, de brócoli, de coliflor, de col lombarda, de todo, a Reino Unido, a Noruega, a Finlandia. Y a lo mejor es lo que tú dices, es decir, o hay una imposición de decir, se acabó esta agricultura y metemos agricultura ecológica y metemos aquí 1.000 millones de euros para ayudar a los agricultores, porque va a costar más dentro de unos años toda esa rehabilitación. Bueno, rehabilitación, sí que tampoco es la palabra, sí que eso no. 200 trabajadores cada día, sí, tienen que estar retirando lodos. Hay Claro, que pagar los empleos de esos 200 trabajadores retirando lodos, cuando podría estarse haciendo algo más interesante. Me he recordado, el año pasado la Vuelta Ciclista a España pasó por la zona. Sí, La Manga. Y La Manga, y luego pues de La Manga, luego pasó por ahí, por los Nietos, hacia las Urrutias, por parte de escenas de las que se veían en la película. Y los letreros que había, porque cada etapa de la Vuelta Ciclista está patrocinada por una firma, ¿no? Todos los letreros que había eran de Fertiberia. Y las plataformas y los activistas que defienden el Mar Menor habían pintado en la carretera, pues habían pintado SOS Mar Menor vivo, en fin, una serie de reivindicaciones en favor del Mar Menor. Bueno, las autoridades habían borrado todo. Las autoridades que dicen estar en favor, y que cuando hay una dana ponen ahí SOS Mar Menor, lo que yo he dicho, SOS Mar Menor, el propio presidente se pone ahí en el tuit, se pone SOS Mar Menor, y pretenden hacer como que ellos también están concienciados con el Mar Menor. Sí, sí. Esas mismas autoridades decidieron borrar todas las pintadas que se habían hecho en la carretera por los activistas en defensa del Mar Menor, lo que significaba dejar solo los anuncios de Fertiberia. Eso es lo que está pasando. O sea, no hay una depuradora, desnitrificadora que se ponga a la Rambla del Albujón y que con eso se consiga vertidos cero. La famosa propuesta vertidos cero es una gran mentira. Está puesto aquí en el cartel. La propuesta vertidos cero que se hace desde las autoridades regionales es mentira. El único vertido cero es el que empieza por no utilización de esos fertilizantes en el origen. Todo fertilizante que se utilice en el origen acabará llegando al Mar Menor. Y la eutrofización, la falta de oxígeno, las hipoxias, la anoxia, el colapso del Mar Menor llegará por esos fertilizantes. Así que mientras Fertiberia sea la que gobierne y la que indique lo que hay que hacer y la que pague lo que hay que hacer y la que decida lo que hay que hacer, el Mar Menor no tendrá futuro. Esta es la cuestión. O sea, que lo que hay no es
desinformación. Lo que hay no es ignorancia, lo decía Joaquín Araujo una y otra vez. Lo que hay son intereses creados. Hay quien tiene interés en seguir ganando miles de millones a costa de la destrucción de la naturaleza y a costa de la destrucción del Mar Menor. Y no quiere reconocer esa realidad y pone mucho dinero y pone gobernantes y pone estudios científicos y pone todo lo que haga falta y denigra a los activistas y pone obstáculos al activismo y todo lo que haga falta para seguir desarrollando una actividad de agricultura y ganadería intensiva que es la que está detrás de la muerte del Mar Menor. Y hasta que esto no lo tengamos claro y hasta que no nos propongamos la reconversión de todo ello, no habrá solución. Por supuesto que esa reconversión habrá que hacerla negociando con el sector. Por supuesto que el sector económico que está detrás de esa agricultura intensiva es el primero que se tiene que poner en la otra dirección. Por supuesto. Si aquí no se trata de apartar a nadie, pero sí se trata de que las autoridades decidan que no se puede hacer lo que no se debe hacer y apoyen que se haga lo que sí se deba hacer. Y cuando esos fondos de inversión y esos intereses económicos se pongan al servicio de la agricultura ecológica y al servicio de la conservación, entonces se salvará el Mar Menor. Pero mientras estén enfrentados y mientras estén financiando la actividad que contamina el Mar Menor no podrá salvarse. Este es mi mensaje. Totalmente de acuerdo. Y hay una cuestión que también sale en la Biblia, que aparece un edificio cuando el profesor va con el coche. Pues ese edificio empezó a construirse en el 19. Un edificio que se ve. Sí, el edificio Los Flamencos. Los Flamencos, al lado de las salinas de Marchamalo. Ya está construido. Yo lo veo, cuando salgo con mi barquito, veo el edificio ahí. Ahora ya lo verán totalmente. Ya está construido. Pero vamos a ver, ¿cómo deja hacer eso? Otra pantalla más. Licencia y Ayuntamiento de Cartagena. En pleno, o sea, se empezó eso, el 19, el 20, el 21 ya está construido. Sí. Esperemos que sea el último. Esperemos que sea el último. Y que hay propuestas que son muy interesantes de hacer lo que se llama un anillo verde y de lo que no está construido, dejarlo así, sin construir. E incluso si se necesita expropiar y por lo tanto pagar dinero a los propietarios de aquello porque se les impide que puedan hacer actividad económica que en su día pensaban hacer, que se haga, será un dinero bien utilizado, pero sería muy bueno que desde los Alcázares hasta La Manga se pudiera consolidar la parte que no está construida como un anillo verde. Eso sería muy importante, muy interesante. Hay planes, el Gobierno de España tiene planes y los ha explicitado, incluso ha dicho que está dispuesto a invertir dinero en hacer las expropiaciones pagando lo que haya que pagar para que nadie salga perjudicado. Bueno, esas son las buenas acciones que sí se pueden hacer. Y por lo tanto eso haría que por lo menos desde el Mar Menor hasta la carretera evitar los cultivos. Luego ya en otras áreas pues hacer los cultivos ecológicos y hay solución haciéndolo de esa manera. También hay proyectos de energías renovables, hay proyectos, pero deberían ser proyectos modulados. Es decir, no hacer hectáreas y hectáreas de paneles solares. Se pueden hacer parcialmente, pues paneles solares donde había actividad agrícola, pero solo parcialmente, de una manera y además pactada con las organizaciones ambientales, con los ornitólogos. En Murcia hay mucha ornitología y mucha afición a la ornitología y mucha defensa de la naturaleza a través de los ornitólogos. Solo la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, con la que yo colaboro allí, son más de 330 los asociados que tienen en la región y que principalmente trabajan en esas áreas. Bueno, hay que escucharlos también, a los ornitólogos y a todas las personas, a todos los amantes de la naturaleza. Murcia tiene la suerte de tener ahí ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, personas como Pedro García y otros
que gracias a ellos ha salvado Calblanque, gracias a ellos ha salvado Cabo Cope, se han salvado muchos espacios. Bueno, con toda esta gente pues se puede, hay capital humano suficiente para dar alternativas. De eso se trata. En la manifestación sale una imagen Pedro García. Sí, sí, se le ve. Cuando me dieron, como en representación de todo el equipo de expertos que habíamos estado asesorando a la Asamblea Ciudadana por el Clima, me dieron el Premio Nacional Extraordinario de Medio Ambiente, también se lo estaban dando a Pedro García por la labor que ha hecho al frente de ANSE durante todo este tiempo, esa Asociación de Naturalistas del Sureste, que está haciendo una labor magnífica y que lo ha podido hacer porque hay muchos amantes de la naturaleza y gracias a ellos pues tenemos maravillas todavía como Calblanque. También desde cuando se sube al Monte de las Cenizas se ve Calblanque, y se ve lo hermosa que es la naturaleza y cómo todavía pues hay que estar ahí preservando lo que todavía se conserva. ¿Una pregunta más? ¿Un comentario? Ay, perdonad, que aquí estamos... Bueno, para mí muchas gracias. Siempre que se hace... Siempre que se hace una expresión, siempre es bienvenida, ¿no? Porque siempre es una expresión también mía, de alguna forma. Entonces, muchas gracias, Joaquín. Bueno, mi infancia estuvo en Santiago y en Lopagán, con lo cual sí que he rememorado muchos momentos de esos barros, muchos momentos de esos balnearios, como que eran también un escenario, ¿no? Porque yo también he imaginado mucho de cómo serían esos balnearios antiguamente, qué sé yo, ¿no? De niño, siempre que juegas en un espacio de antaño, siempre surge eso. Y bueno, muchas gracias por traerme ese recuerdo de abuelas y de padres también ya desaparecidos. Para mí, al escucharos sin tener ninguna presencia legal o en el Ministerio de Medio Ambiente, claro, a mí me viene que si el Mar Menor se ha conseguido que sea presencia jurídica, ¿no? O persona jurídica, algo así. Sí, que tenga personalidad jurídica. Se va a conseguir, estamos a punto. Jurídica, entonces quizá puede ser reclamada la responsabilidad del daño, ¿no? A esa personalidad jurídica. Quizá lo que se me ocurre también es encontrar un equipo de abogados, un equipo que se impliquen de una forma activa, ¿no? Porque hay veces que el tiempo pasa y las administraciones es que les da igual, porque en su casa no entra, ¿no? El daño. Entonces, no sé cómo va eso. Puede ir interesante porque la inacción es una forma de hacer política. O sea, eso de claro. No puedo, o sea, cuando yo archivo las denuncias de la Claro. Guardia Civil, archivo las denuncias Clásico. de la Confederación Hidrográfica, no actúo sobre ello, estoy haciendo política. Estoy permitiendo que Claro. año tras año siga habiendo hectáreas ilegales de regadío y los propietarios de esa actividad pues sigan teniendo sus beneficios, que son los que están detrás de mí. O sea, esta es la realidad de lo que hay, de lo que pasa. La inacción es una forma de hacer política. El hecho de que el Mar Menor se le dote de personalidad jurídica va a ser un obstáculo para esa inacción o un activador de la acción, en el sentido de que el Mar Menor podrá actuar frente a quienes le están agrediendo. Y bueno, ahí la ley tiene que configurar una serie de instrumentos, de una tutoría del Mar Menor,
que hable en nombre del Mar Menor, que actúe en nombre del Mar Menor, porque el Mar Menor necesita una tutoría. Ese espacio natural al que se le da personalidad jurídica va a necesitar. Esa tutoría va a necesitar un amplio consejo de seguimiento, que tiene que ser la sociedad civil allí representada en ese consejo, y se hará una comisión de seguimiento que en principio va a representar a los ayuntamientos ribereños y a la sociedad civil, a todos los organismos de la sociedad civil, los pescadores, las cofradías de pescadores, los trabajadores, los sindicatos, también las empresas, también, como no, las empresas turísticas y agrarias estarán ahí, pero también las que hacen agricultura ecológica tendrán que estar allí, los jóvenes, que hay muchos jóvenes muy preocupados, activos, y asociaciones juveniles, las mujeres, que hay muchas asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, las plataformas en defensa del Mar Menor. Todo esto será el consejo que tenga la comisión de seguimiento, las guardianas y guardianes del Mar Menor, que dice la ILP, que van a estar ahí defendiendo. Y hay un consejo científico, que será un consejo científico de verdad, no como algunos que se llaman consejos científicos, pero parece más que están al servicio de los intereses económicos que al servicio del conocimiento y de la ciencia. Entonces tendrá que haber un consejo científico de verdad que asesore y diga qué es lo que le hace daño al Mar Menor, qué es lo que le hace bien al Mar Menor, y que los tutores, oyendo a la comisión de seguimiento, oyendo al comité científico, y por lo tanto sabiendo lo que le hace daño o no al Mar Menor, podrán actuar. Y podrán actuar frente a quienes están haciendo daño. Y los tribunales tendrán que decidir. Bueno, eso es una posibilidad. No sabemos exactamente cómo va a funcionar. Pero en principio, si la posibilidad es esa, el Mar Menor puede tener esperanzas de salvarse. Porque... ¿Y en tiempos? Porque ahora estamos en el 2022. La ley yo creo que puede estar en el otoño, porque se ha tramitado por trámite de urgencia. Es la primera vez que de una iniciativa legislativa popular deriva en ley. La iniciativa legislativa popular contemplaba esos tres organismos de los que estoy hablando. Ahora se trata pues de ver exactamente cómo se van a configurar, pero si se configuran con participación ciudadana, sí que es de pensar que va a poder actuar. Y una de las ideas que hay es que la comisión promotora de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular, sea la que represente a la ciudadanía en esa tutoría, en esa comisión que ejerza como tutoría del Mar Menor. Y eso, bueno, pues nos da esperanza de que esa comisión va a poder actuar, ya digo, frente a quien le hace daño. Y va a decir, usted tiene sus intereses, yo como Mar Menor tengo los míos y pongo mis intereses ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, es algo nuevo, es algo... En el sistema de Naciones Unidas, la gente está muy esperanzada. En Naciones Unidas hay un programa que se llama Armonía con la Naturaleza, que es un programa que depende de la Asamblea General de Naciones Unidas, y allí han recibido esta experiencia española con entusiasmo. Sería la primera vez que en Europa a un espacio natural se le concede personalidad jurídica, abriendo un nuevo espacio en el derecho natural, en el derecho. Teresa Vicente ha sido una de las promotoras desde esa perspectiva de dotar de derechos a la naturaleza. Hay algunas experiencias en América, hay una experiencia en Nueva Zelanda, pero no hay experiencias en Europa. Y si además esa experiencia se consolida en ley, será la experiencia más avanzada en el mundo. Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones. Bueno. Igual el Mar Menor pues, nos da la pista de por dónde debe ir una nueva generación de derechos, en este caso, los derechos de la naturaleza. Y eso es algo que se está hablando. En la propia, yo soy miembro de la Junta Directiva, recientemente he sido elegido como vicepresidente de la Comisión de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que es una asociación de las más antiguas y de las más prestigiosas. Estamos cumpliendo 45 años este año, esta asociación, y una de las reflexiones que tenemos en esta asociación Pro Derechos Humanos en España es esa visión de ampliar los derechos hacia los derechos de la naturaleza. Es verdad que tenemos muchas urgencias, estos días en particular son días muy... Estamos de luto. Sí. Ha habido
muchas víctimas, hasta 37 víctimas, dicen algunas ONGs, en la frontera con España, que nunca deberían haberse producido, incumpliendo todos, vulnerando todos los derechos humanos, y estamos de luto y tenemos muchas cuestiones a las que dedicarnos. Pero a pesar de que tenemos muchas cuestiones a las que dedicarnos con los humanos, somos una asociación pro derechos humanos, vamos a echar una mirada también a la ampliación de los derechos hacia los derechos de la naturaleza, porque defender los derechos de la naturaleza es una manera muy clara, muy inmediata de defender los derechos humanos, porque hoy en día las dos grandes amenazas a la sociedad y a la convivencia son la guerra y la destrucción de la naturaleza, que van juntas. En principio, en julio han dicho que en el Congreso de aquí en Madrid se va a debatir la última fase para la aprobación. El día 22 se cerró el plazo de presentación de enmiendas, ya los grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas y a partir de ahí empiezan las negociaciones, pero en principio en el otoño esa ley estará en el Boletín Oficial del Estado. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Gracias a la comisión promotora, gracias a muchas asociaciones, muchas organizaciones que han apoyado desde toda España la recogida de firmas, porque en Murcia solo no habría sido posible, y gracias a las 650.000 personas que han firmado la petición, y gracias también a las diputadas y diputados que han recibido bien esa propuesta y que la han apoyado y ahora la están tramitando para convertirla en una ley. Alguna esperanza tenemos todavía. Qué bueno. Asoma quizá una nueva era, ¿no? Ya vemos un poco el horizonte. Sí, y tú en esta película eres de los primeros que, así en imágenes y en una película así hablas de los derechos de la naturaleza. No hay muchas. Te puedes estar seguro que no hay muchas películas. En este sentido, tu película va a ser pionera. Es una de las primeras que presentando una cuestión ambiental y social de primer orden como es el Mar Menor, apunta, en las palabras de Teresa Vicente, hacia los derechos de la naturaleza. En eso te doy mi enhorabuena, vas a ser un pionero. Joaquín, yo te quería que si podías hablar un poco, cuando tú dices que, bueno, pues que te acercas con las cámaras allí a la costa Mar Menor, ¿no? Y bueno, pues encuentras ese espacio que imagino pues habrá de todo, posturas, voces, políticas, dolor o lo que sea. De alguna manera, ¿qué tensión os encontráis? No sé si encontréis buen recibimiento, en dónde cerraron la puerta, como la parte, claro, hay partes que no salen en la película, porque al final también, en lo que eso que dices tú del paisaje, hay momentos que también puedes decir, pues tengo que tirar hacia esta dirección, o te pudiste sentir libremente de poder poner las cámaras donde quisieras, o en algún momento, no sé, como si puedes comentar algo de la parte más, porque yo sé que tiene que haber tensión en ese espacio. Lo primero, había que pagar al equipo, había que pagar a los actores, había que pagar a los técnicos, y solicitamos reunirnos con los alcaldes de los municipios ribereños, y nos recibió solamente uno, que nos ha apoyado un poquito económicamente para poder asumir parte de los gastos. Eso en cuanto al apoyo, digamos, institucional. Digamos que si hay 4 ayuntamientos o 5. Bueno, hay más. La ribereños. cuenca son hasta 9, pero así más implicados son 4 o 5, y te está refiriendo a los alcázares, ¿no? Ya lo dice la película. Sí, bueno, pues se apoyó. El resto no quería hablar de la situación. Lógicamente no le hicimos ni caso y tiramos para adelante. Eso en cuanto a la respuesta institucional. A la respuesta social, todo el apoyo. Ayer contamos esta persona que un día, cuando estamos filmando estas imágenes de
de la recogida de lodos en la costa de los Alcázares, que es parece ser que eso lo hacen todos los años. Bueno, pues hubo una persona ahí que nos impidió filmar, se puso violenta y pensaba que de alguna manera queríamos, pues eso, sacar imágenes morbosas para un poco aprovecharnos de sus desgracias. Por mucho que le expliqué que estábamos haciendo, pues eso, que estábamos ahí con ellos, porque así estábamos trabajando, ya llevábamos mucho tiempo, hemos estado 2 años y medio filmando allí con ellos, y bueno, esta persona no quiso entender el que estuviéramos ahí recogiendo imágenes. Lógicamente no sabía quién éramos, pensaría que éramos cualquier, no sé, algún medio de comunicación que a veces pues se aprovecha de esas imágenes morbosas para hacer noticias superfluas. El resto ha sido todo apoyo, el apoyo social, el apoyo humano, el apoyo de los niños. Estos 3 niños son de allí, de los Alcázares, se prestan a hacer una película, sus padres se prestan a prestarnos a sus hijos horas y horas y horas. Bueno, eso, que cuando entras a un territorio herido y con tanto sufrimiento, lógicamente ahí el cine, pues si entras con esa empatía, pues lógicamente le estás haciendo un bien, ¿no? Porque les estás escuchando. En otras películas nos hemos encontrado con conflictos de hace igual 50 años y nadie había contado nada sobre sus desgracias, ¿no? Sobre la desaparición de su cultura o ¿no? La película de Canaleja, por ejemplo, que habla de la desaparición de la cultura serrana en la Sierra del Segura. Cuando venimos a hacer una película sobre esa desaparición de aquella cultura, 50 años después todo el pueblo se puso a llorar. Ese cine que es capaz de empatizar y de traer de contar una historia que no se cuenta y que a veces necesitamos, por lo que decía Elías, ¿no? Ese patrimonio emocional que necesitamos de alguna manera, que nos pertenece y que a veces cuando te lo arrancan, pues esa injusticia es muy dura de convivir con ella. En el caso de los serranos de la Sierra de Segura han vivido con esa expropiación emocional durante 50 años. Y bueno, pues estar en el Mar Menor ha sido también eso, ¿no? Estar junto a los damnificados. Y en este caso pues nos hemos sentido pues eso, hemos sentido que el cine, o en este caso el arte, pues puede estar también ahí, ¿no? En ese activismo y en esa empatía. Además empiezas con las inundaciones. O sea, empiezas con la Sierra Minera destrozada y luego lo siguiente que traes en la película son las inundaciones que sufrieron los Alcázares con ocasión de la Dana, que tiene que ver con lo mismo. Esas inundaciones tienen que ver con cómo se ha configurado el urbanismo y cómo al final las propias infraestructuras de transporte, la A7, y cómo al final las aguas se conducen y acaban destrozándolo todo, porque las aguas sí, esas no esperan a que se les conceda o no personalidad jurídica. Como dicen en Andalucía, las aguas siempre acaban enseñando sus escrituras, que son las que valen. Y ahí, claro, enseñan sus escrituras. Dicen, por aquí, este territorio es mío. Usted pone urbanización en una rambla, no se preocupe, en algún momento enseñaré mis escrituras. Y empiezas con eso, empiezas con las inundaciones. O sea, que hay toda una sensibilidad ahí que va... No he entendido bien la figura de Tiresias. Yo tampoco, hasta hace poco. Pues Tiresias es un adivino, tiene, digamos, poderes sobrenaturales, y yo creo ahora, porque cada día estoy un poco... Porque es Tiresias, ¿no? Es Tiresias, sí, está inspirado en la figura de Tiresias, el que avisa a Edipo Rey, y Edipo Rey no es capaz de ver esos avisos, de reconocer esos avisos. Pues creo que este Tiresias aquí en Sofía Volverá es la naturaleza que nos está avisando de tantas cosas, como están diciendo todos estos días de Cineforum, las personas ahí con mucho conocimiento. La naturaleza nos está avisando. O sea, es la que tiene sobrepoderes sobre nosotros, y Tiresias pues representa ese poder sobrenatural
de saber, de avisar y que no seamos capaces de reconocer lo que nos dice la naturaleza. Sí, lo que decía Araujo, el paisaje nos informa. Sí. Tenemos que saber leer el paisaje que nos informa. Si nosotros solamente estamos mirando nuestro bienestar, nuestro dinero, todas nuestras, si nos miramos el ombligo, pues desde luego que somos más ciegos, ahí donde está la gran metáfora de Tiresias, somos más ciegos que Tiresias. Sí, de alguna forma la estrategia también pasa por esa zona de confort tan adictiva. Sí. Bueno, Muchas gracias. pues muchísimas gracias por su presencia y, ¿te parece bien? Damos por concluido. Claro, claro que sí.